Olá, les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Estamos de vuelta para dar seguimento com a programação Carta a los Romanos. E de passos firmes e constantes, pastor, estamos chegando à parte de número 58. Paz del Senhor. Paz del Señor, Pastora Marcia. Sí, acá en el programa número 58, entonces, de Carta a los Romanos. Estamos en el capítulo 15 y vamos a dar continuidad a ese pensamiento paulino erigido en esta preciosa carta que escribiera el apóstol desde Corinto para la iglesia que estaba en la capital del imperio. Assim mesmo, pastor. E queremos enviar saludos a las pessoas que sempre estão acompanhando, que estão levando a cabo em suas denominações, com seus grupos, verdade? De estudos, também suas particularidades. Então, saludos e deixando luego os locais onde as pessoas podem estar acompanhando estes estudos. Está em Facebook, Assembleia de Deus Paraguai Oficial, também disponível em YouTube, Estudios 7 ADP. Así mismo, esa es la página donde pueden conseguir estos estudios a través del número 1 en adelante, ¿verdad? Y son totalmente gratuitos. Nosotros no hacemos por ningún lucro de ninguna clase, ni siquiera tenemos sponsor ni nada por el estilo. Sencillamente nació en el corazón para dar herramientas a nuestros obreros, principalmente que están en el campo, en el interior de la República del Paraguay. Así nació. Pero luego, por medio de la informática, hoy día la tecnología, esto se fue corriendo y llegó a muchos lugares, ya, Pastora Marcia. Sí. Así que saludo a todos aquellos hermanos, amigos, parientes, extranjeros que siempre nos siguen y nos saludan. Tenemos saludos de la India, por citar algunos países, ¿verdad? Toda Latinoamérica, la India, tenemos de Inglaterra, tenemos saludos de España, de Polonia, de Ucrania, ¿verdad? En fin, de Italia nos han saludado varias personas, amigas, a los cuales saludamos a todos ellos en el amor de Cristo y les invitamos a seguir siempre el estudio bíblico porque bien nos hace. Así mismo. Y Paraguay, los hermanos. Sí, y nosotros aquí jugamos de local, ¿verdad? Paraguay, nuestra tricolor, y a todos los hermanos de la denominación Asamblea de Dios Paraguaya, ¿verdad? Una iglesia de tinte pentecostal que cree en los carismas, en los dones, en los ministerios, en las capacitaciones que vienen del Señor, ¿verdad? Y lo hacemos siempre bajo el sustento de la Sagrada Escritura, esperando e intentando hacer una exégesis para tener los más mínimos márgenes de errores. Indudablemente, como seres humanos habrán falencias en nosotros, pero nunca con la intención de engañar, nunca con la intención de cohibir o sectarizar a nadie. Al contrario, somos abiertos al diálogo. Y gracias a Dios por eso que en todas estas programaciones, ya cerca de 60 programas, no hemos tenido polémica insoslayable, no hemos tenido polémicas carnales sobre esto. Al contrario, hemos tenido buen diálogo con propios extraños. Es decir, que en este diálogo han entrado mucho a hablar con nosotros de otras denominaciones, Pastora Marcia. Sí. Bautistas, presbiterianos, metodistas, pentecostales, menonitas y, ¿por qué no?, muchísima gente de la Iglesia Católica con las cuales hemos interactuado bastante bien. Así que la gloria sea dada a Dios y el Señor sea glorificado en todo. Como buenos cristianos podamos romper podamos romper todos los muros que nos dividen y podamos construir puentes que nos ayuden a traspasar nuestra cultura, nuestra idiosincrasia,
todo nuestro contexto cultural, por decir en un nombre, y podamos aprender el uno del otro en un diálogo ameno y respetuoso por sobre todas las cosas. Assim é, pastor. Bueno, entonces vamos a dar seguimento e leitura em la temática que estamos realizando estes estudos para a melhor compreensão de capítulos e versículo por versículos, e nós nos quedamos no capítulo 15. Vamos a ler o versículo 15 novamente para hilar desde o último video que hicimos para os pensamentos que vamos a deixar. Bueno, versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, em parte com atrevimento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios me es dada. Por la gracia que de Dios me es dada, ¿verdad? Bueno, ¿por qué Pablo escribe con atrevimiento? Bueno, atrevimiento hacía falta eso. Sí, muy bien. En el programa 57, el 57, habíamos dado una introducción y concluimos con ello. Y para hilar un poco el pensamiento, aquí Pablo habla para haceros recordar. El ser humano es muy propenso a olvidar. Así como en el niño, el bien es una repetición constante. La didáctica dice que la repetición hace la eficacia. Lo malo no hace falta enseñarle. Eso viene, como dirían los teólogos antiguos, por la sangre. Bueno, ya es hereditario, como se dice, el pecado. Y bueno, entonces Pablo habla de esto y habla que el hombre es propenso en su propio camino a un ejercicio de su libertad. Pero esa libertad a veces lleva al libertinaje. Por eso que el estudio, por eso que la formación siempre es muy importante, porque una educación puede transformar toda una nación. Y Pablo habla aquí, para avanzar un poco más de lo que ya hablamos, Pastora Marcia, él dice por la gracia de Dios. Pablo apela a ese favor inmerecido, porque lo poco que seamos o el ministerio que tengamos se debe a la gracia de Dios. Es decir, que la autoridad apostólica de Pablo, que él hablara en Gálatas, él dice tenazmente, no lo recibí de hombre alguno, sino de Dios, pero la autoridad de él siempre radica en la gracia del Señor. Su ministerio, su servicio, su apostolado vino de Dios. Dios lo había llamado. Entonces, la veracidad en cualquier obrero cristiano, llámese sacerdote, pastor, presbítero, evangelista, lo que sea, el título, la nomenclatura en función que tenga, siempre hay que tener en cuenta el llamado de Dios, porque si Dios ya llama, es genuino ese llamado, hay autenticidad, hay autenticidad en esa persona. Ahora, si no es así, generalmente genera mucho disturbio el ministerio de mucha gente. Y la osadía que me preguntaste, pastora, ¿por qué escribe con atrevimiento, verdad? O con osadía. Indudablemente se puede interpretar como valentía también, porque así se ha definido el cristianismo. Y si miramos la lista de lo que Pablo habla, lo que le ha servido la prédica del Evangelio, realmente estamos ante la figura de un hombre muy valiente. Él dice, en cárceles, en prisiones, entre falsos hermanos, entre piratas, peligros de lo de su nación, peligro de los gentiles, del camino, del mar, naufragio, en fin, él habla una lista intensa ahí en Corintios. Ahora bien, la Reina de Valera traduce aquí como atrevimiento, y es decir, tener la valentía de atreverse, porque los valientes son los que se plantan y los que hablan cuando hay que hablar y los que se callan cuando hay que callar.
el modelo de Jesús otra vez, nos da la pauta que es para Pablo el fiel reflejo de lo que es su ministerio. Porque nosotros a veces nos olvidamos de Dios. Por eso es necesario recordar mucho más al mundo entero. La prédica es constante del amor de Dios, porque pareciera que la gente que no sigue a Dios está en un estado soñoliento, de éxtasis, distraído, en fin, muchas cosas puede llevarle a no oír la palabra de Dios, principalmente por la presencia del pecado. Entonces, también recordarle siempre a la gente que Dios los ama. Y últimamente, Pastora Marcia, en este milenio que empezamos y ya vamos por dos decenas de años, ¿verdad? Que el mundo de la política necesita escuchar también la voz de la iglesia o de las Sagradas Escrituras, de la espiritualidad, de lo individual, lo social, lo económico. Muchas veces en ese campo se han olvidado de Dios, y recordarles con ejemplos claros y precisos la presencia de Dios en estos menesteres. Hoy se habla mucho de Bukele, San Salvador, Milei acá, por todo lo que genera la revolución, en este caso del pensamiento liberal. Pero mucha gente no habla que ellos invocan a Dios desde Dios y producen la revolución necesaria, que la palabra revolución es positiva, ¿verdad? Porque generalmente a los que llevan la guerrilla eso se les llama revolucionarios, pero más bien son reaccionarios a un sistema que no aceptan. Entonces, si miramos la historia de los pueblos y países que escucharon a Dios, han transformado su historia, y ningún prójimo quedará atrás, Pastora Marcia, ante tan revolucionario mensaje que habla Pablo con osadía, con valentía o con atrevimiento. Llamamos como testigo aquí en este programa a toda la historia. Lógicamente que parte de la historia nosotros tocamos a veces, pero no es un curso de historia. Entonces, si alguien pudiera mirar toda la historia, vería que sí, naciones, pueblos, etnias enteras que han abrazado el cristianismo, sí han encontrado un rumbo, una luz al final del túnel, como se dice. Y como recordaremos del emperador Juliano, conocido como el apóstata, y a lo mejor con justa razón, él antes de morir dijo, por lo menos es lo que se tiene, ¿verdad? Has vencido Galileo. Entonces la paradoja del crucificado resucitado es quien es adorado por la iglesia cristiana, que es Jesús, a quien consideramos el Cristo, el Hijo de Dios, el Redentor, el que tenía una vida antes de nacer, la preexistencia. En fin, entendemos que Pablo no es el fundador de esta iglesia de Roma, no sabemos quién fue, pero tiene la autoridad dada por el Señor al ser apóstol para recordarles estas cosas que son muy importantes, así como al principio los elogiara, vuestra fe se ha difundido por todo el mundo, le dijo en el 1.8, pero mucho eufemismo, ¿verdad? En ese, porque Pablo tenía el tacto para hablar, el arte de la diplomacia, ¿verdad? Porque ni él mismo sabía bien de la existencia. Probablemente Priscila y Aquila le habló de esta iglesia y elogió a ellos que vuestra fe se conoce por todo el mundo. Alude a la bondad de ellos en el versículo 14 del capítulo 1, ¿verdad? Entonces, es muy importante también incentivar lo que en un estudio sería la aplicación lógica, que nosotros no hacemos, pero por mencionar solamente, ya que es un estudio bíblico, que cualquier obrero tenga siempre la osadía, la valentía, la capacidad, el valor de decirle al prójimo que Dios le ama y que tiene un plan de Dios para su vida, porque
testimonios tenemos para contar, miles y millones de personas que han cambiado su vida al aceptar a Jesús como su suficiente Salvador y Señor de su vida. Eso nos consta de cientos de personas. A mí me consta en esta misma iglesia donde estoy, personas que la gente no le da ningún valor, como diríamos aquí en Paraguay, ni un guaraní, Pastora Marcia. Pero después con el Evangelio vino el cambio y se volvieron señores dignos de una sociedad y útil al prójimo, a la comunidad y, por qué no, a la República del Paraguay. Y así es con Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, por arriba hasta México, Estados Unidos, fin en todo el mundo, Pastora Marcia. Muy interesante, pastor. Y sigue el apóstol Pablo diciendo, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí, pastor, ¿qué se podría decir de Pablo como sacerdote? Sí, buena pregunta. El sacerdocio no es atractivo ministerialmente a muchos cristianos. No hablo de la función del sacerdote católico, sino esa función sacerdotal. Entiéndase el profeta como el oráculo de Dios, como el receptor de la palabra de Dios, que habla a la gente en nombre de Dios. Pero muy difícil es hablarle a Dios en nombre de toda la gente. El ofrecer sacrificio. De Jesús habla nuestro sumo sacerdote, que puede entendernos en todas las cosas porque vivió nuestra humanidad. Este sacerdote llamado Jesús no presentó ofrenda aquí, sino que Él mismo se ofrendó una vez para siempre, entrando en el verdadero lugar santísimo, dice. Y aquí, en este versículo 16, ¿verdad, Pastora Marcia? Sí. Como para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Y aquí la pregunta, ¿qué se podría decir Pablo como sacerdote? Y varias veces se refirió, no sé si quiere leerlo, el 1.5 de Romanos 1.5, donde él dijo estas cosas. Sí. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Sí, entonces ahí Pablo habla, recibimos el apostolado, recibimos todas las cosas. Y el versículo 13, el capítulo 11, capítulo 11, y el versículo 13, Pablo recuerda estas cosas. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Muy bien, entonces varias veces Pablo se refiere a esta función que cita acá, ministro de Jesucristo a los gentiles. En cambio aquí existen algunas características distintivas que lo hace diferente. Ministro, por ejemplo, hoy en el Estado, por lo menos acá en Paraguay, se usa la palabra ministro. Y también a los pastores se les llaman ministros del Evangelio, ministro del Señor, lo que sea. Es un vocablo que viene del latín minus, ¿verdad? El menor. En su diversa forma, con frecuencia trae consigo la idea de santidad pertinente a la adoración. Y se puede hablar de muchas partes del ministro. Cuando Hechos capítulo 13, el versículo 2. Hechos, anterior a ese, Hechos, capítulo 13, el versículo 2. 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Barnabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Sin olvidar, Pastora Marcia, un postulado de la Reforma Protestante del siglo XVI, era el sacerdocio universal de todos los creyentes. O sea, todos los creyentes tenemos acceso a Dios, sin mediador alguno, ¿verdad? Entonces ese es un postulado. Y allí dice ministrando esto toda la iglesia. Y podíamos leer en segunda carta a los Corintios, el capítulo 9, el versículo 12 creo que.
12. Sí. Porque la administración de este servicio La administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, Sí. sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Muy bien, estamos hablando de Pablo como sacerdote, ¿verdad? Filipenses 2:17. Filipenses, ahí mismo, 2:17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Sí, aquí él habla de la libación, ¿verdad? Se habla del sacrificio, como el sacerdote, ¿verdad? Siempre ministrando. Y un Hebreo 1:7 para por lo menos algunos textos. Hebreos 1:7. 1:7. Sí. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. A sus ministros, a sus servidores, ¿verdad? Y el versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serían herederos de la salvación? Sí, allí habla de los ángeles, ¿verdad? En esa función. Ahora bien, en segundo lugar, podemos decir, Pastora Marcia, que el ministerio de Pablo para anunciar el Evangelio, pero actúa como sacerdote en ese oficio, en esa misión, porque varias veces él dice que ha orado por los romanos. En el capítulo 1 dice que él oraba constantemente, creo que era el 1:9, algo así, si yo no me olvido, porque voy a leer el 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Que sin cesar, no sin César, ¿verdad? Sin cesar, hago, ¿cómo dice? Mención Mención de vosotros de siempre. vosotros en mi oración. Qué bueno, qué lindo, qué hermoso, ¿verdad? O sea que ahí está la función sacerdotal del apóstol Pablo, que sin cesar oraba a Dios sin dejarme de mencionar por la iglesia de Roma. Esos son ministerios que no son muy atractivos, pastora, porque generalmente en la soledad del silencio crea el sacerdote, no como el profeta que ante todo el mundo él dice, Dios habla esto, ¿verdad? Entonces es muy interesante. Y que los gentiles les sean ofrenda agradable, dice. Esta expresión no tiene una correspondencia exacta en el Nuevo Testamento, porque está citando a Isaías 66:20, que es la referencia en la Biblia abajo tiene. Pero podía leer, Pastora Marcia. ¿Quiere que lea? Sí. 66:20 de Isaías. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo de que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Sí, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, ¿verdad? Allí habla la misma cosa, pero los gentiles convertidos a la fe por la prédica del Evangelio son considerados una ofrenda santificada a Dios, porque quien los santifica es la fe en el nombre de Jesucristo, y la Biblia dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces, esta ofrenda, que son los gentiles, estamos hablando en esa figura de Pablo como sacerdote, es aceptable por Dios. ¿Por qué Dios lo acepta? Pues cumple todas las prerrogativas divinas, pues es santificada por el Espíritu Santo. Y la apología de Pablo tiene mucho sustento, demasiado fundamento. Dios, en cuanto Dios, dio un ministerio sacerdotal a los gentiles, porque también ellos pueden presentarse, ¿verdad? Y Dios, en cuanto Dios se dirige al hombre, visible, histórico y concreto e individual a cada uno de nosotros, para adoctrinarle acerca de sí mismo. El hombre, en cuanto hombre, sin excepción alguna,
necesita la santificación, la purificación del Espíritu Santo. Necesita la fe en Cristo para que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado. Entonces podríamos decirse, o se podía expresar, que la teología científica del hombre es el arrepentimiento de sus pecados, el cambio en su manera de pensar, el pensamiento renovado que hablaría Romanos capítulo 12. Entonces Pablo usa aquí, ministro viene de una palabra que es liturgos, uso exclusivo para los servicios religiosos, pastora Marcia, y para los rituales. Aquí en el capítulo 13, que ya pasamos, en el versículo 6, esa misma palabra se usaba para el servidor público. No sé si quiere leerlo, puede leer. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Son servidores, estamos hablando de las autoridades, ¿verdad? Ojalá sean así, ¿verdad? Sí, que atienden continuamente a estos mismos. Muy bien. Se entiende el ministerio de Pablo como sacerdote de esta forma entonces, en el sentido figurado, en el sentido de la literatura. Y hay 5 términos que directa o indirectamente está asociado a la figura sacerdotal y se refiere a los sacrificios. El primero ya dijimos liturgos, que es ministro, y el hierurgos, que sería el deber sacerdotal, y prosfora es la palabra que se usa para ofrenda en el idioma griego, hiereus es la palabra sacerdote, y uprosdectos se refiere a los sacrificios. Entonces tenemos ministro, deber sacerdotal, ofrenda, sacerdote y referencia a los sacrificios. Todo esto tiene que ver con el Evangelio y la misión que Pablo tenía hacia los gentiles, porque Pablo entiende que Dios le llamó a él para anunciar la palabra de Dios a los gentiles, para anunciar su palabra a aquellos que no conocían todavía la palabra de Dios o el amor de Dios. Por eso, pastora Marcia, que en la iglesia se habla muy poco del ministerio sacerdotal, pero no deja de cumplir su función y rol muy importante, porque es un ministerio glorioso que Dios nos ha dado también de presentarnos en representación de la humanidad ante Dios, ya sea para rogarle, ya sea para pedirle, ya sea para hacer intercesión por la gente, ¿verdad? Por el país, por el pueblo, en fin, por tantas y tantas cosas que necesita la humanidad. Y es un ministerio que es muy bueno, que no solamente es la oración, sino que implica mucho más que eso. Muy interesante, pastor. Bueno, sigue el apóstol Pablo en el versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Acá, pastor, ¿por qué se gloria Pablo? Porque tengo pues de qué gloriarme. Y la verdad, pastora Marcia, el resultado o los resultados de nuestro servicio cristiano ministerial siempre provocan una satisfacción muy especial. En nuestro interior, ayudar a tantas gentes en este mundo como cristianos y ver que han superado situaciones difíciles de la vida, alegra mucho eso. Y nada se iguala como aquí Pablo habla del texto en relación a los gentiles que habían abrazado la conversión, a la salvación de la gente, en virtud del perdón de los pecados, de los que tenían esa situación de vida, principalmente por Dios. Sin olvidar que esta tarea del apóstol Pablo tuvo muchas objeciones en mucha gente, como sucede hasta el día de hoy por la prédica del Evangelio. Dios es el único que puede perdonar pecados, de eso no tenemos ninguna duda, ¿verdad?
Y Pablo se gloria porque si él mirara los resultados, lo que él cita como hijos en la fe, él sembró en lugares donde otro no sembró. En fin, su obra es extraordinaria. Y aquí Pablo en lo que se gloria no apunta a un egoísmo vano, porque esto no es objetivar cuantificando a las personas, a la gente. Es por el obrar de Dios en la vida de la gente que Pablo se gloria. Por eso que las escrituras hablan de los pecadores allí en Lucas 15. Habla de una oveja perdida entre 100, un dracma perdida entre 10 y un hermano perdido entre 2. Pero todos vuelven al Señor al final de las parábolas que contó Jesús. Y la sentencia de cada uno es que hay mayor alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Una iglesia que no haya nacimiento de nuevo no puede ser estéril, a pesar de que la mujer estéril tiene mucha promesa en el Antiguo Testamento y esa dignidad es borrada en el Nuevo Testamento. Pero una iglesia que se torna estéril, Pastora Marcia, algo está fallando. Hay que hacer una consulta al médico de los médicos, porque una casa sin niños es una casa sin alegría. Eso está demostrado en toda la esfera psicológica, psiquiátrica, emotiva. Está demostrado genuinamente que un hogar sin niños es un hogar que falta algo, falta un ruido, falta algunas cosas. Entonces Pablo se gloria en los gentiles, en esa gente sin Dios, sin rumbo, sin dirección, que vivían en otros tiempos tal vez siguiendo a ídolos, al pecado, a la vanagloria, al orgullo, al engaño, en fin, a tantas cosas que se podría decir. Ahora esa gente siguen al crucificado, resucitado Señor de su vida, con un cambio de vida y con un objetivo claro, preciso, conciso y macizo, como dicen ahora, a Cristo Jesús. Entonces, el gloriarse de Pablo es gloriarse en las cosas buenas, no en un egoísmo, porque muchos se glorían por su título, por su dinero, por su poder, por su influencia, o porque es amigo de tal político, o por tantas cosas en este mundo. Pero Pablo se gloria en la obra de Dios, en el resultado que produce la prédica. Porque es hermosa, Pastora Marcia, usted mirar un terreno pelado, así en espera de la lluvia, y usted deposita semilla, 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 y pasado el tiempo usted ve la planta todo fructificado. No sé, el agricultor le provoca una alegría, así como Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, ¿verdad? Como el labrador espera, dice, pacientemente el fruto de su trabajo, como el atleta que tiene que luchar legítimamente y llegar hasta el final. O tú sufres como penalidades como buen soldado de Jesucristo. La gloria del soldado es volver con vida hacia la patria con una victoria. En fin, toda esa figura hace que uno sienta cierta gloria por algo que vale la pena, porque el resultado de nuestra fe, de nuestra obra, de nuestro ministerio, de nuestro sacerdocio, de nuestro obrar, no solamente repercute aquí de ver lindas vidas transformadas, sino que en la eternidad también eso tendrá un resultado que mucha gente estará en lo que dice 19:1 de Apocalipsis, visto una multitud que no se podía contar de toda lengua, tribus, naciones, adorando a los pies del Cordero. Y esa es eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos alegra, esa es la causa principal. Y lo hacemos gratuitamente, lo hacemos sin búsqueda de ninguna cosa, porque el fin es anunciar a Cristo crucificado, que murió por ti, murió por mí, murió por todos nosotros y quiere redimir nuestras vidas a una vida mejor, aquí, ahora y en el más allá, por siempre y para siempre.
O sea, estoy predicando ya bastante. El versículo 18 sigue. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Acá, presume de alguna cosa, Pablo. ¿Quién son esas palabras y obras del que habla aquí? Sí, el versículo 18, ¿verdad? Sí. Porque no osaría, o sea, no me atrevería a hablar, no tendría el valor de hablar, sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí. O sea que Pablo no presume nada en lo personal porque podía ser que alguien quisiera ocupar, usurpar el lugar de Cristo. Cuando el hombre ocupa el lugar de Dios, esa tentación diabólica que le dijo Satanás, ¿verdad? En el Génesis 2:3, con que Dios os ha dicho, seréis como dioses, sigue siendo la tentación para el hombre. El hombre en Dios a veces la política, la moneda, el dinero, el poder y muchas cosas. Y el hombre a veces presume de muchas cosas, pero Pablo no presume de sus capacidades, de sus habilidades, que es muy fácil caer en eso. No depende el evangelio, dice Pablo, de su poder o de su sabiduría personal. Aclara que todo depende del poder de Cristo. En Filipenses 4:12 él dirá, sé vivir humildemente y sé vivir con abundancia. Sé tener buena ropa, pero también sé andar sin ropa. Sé también comer en una mesa abundante, pero cuando hay escasez también sé aguantarme. En fin, ¿por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí las palabras logoi y ergoi son palabra y obra. Esta palabra logos, Juan 1:1, lo aplicaría a Jesús. Y ergon se usa como obra, trabajo, pero cuando Dios obra y cuando Dios trabaja. Ambos sustantivos aquí en el griego, si alguien lo mira, lo corrobora, va a encontrar que están sin artículo. Pablo apela a la palabra y a las obras. Generalmente eso acontece con el evangelio, porque no es infructuoso predicar. Siempre hay gente que obedece la fe. Cuando Pablo estuvo en el Areópago, en la colina de Marte, en el capítulo 17 de Hechos, en Atenas, allí llegó el evangelio. Pero dice que Dionisio el areopagista, el principal, se convirtió. Hay palabra y hay obra. Y eso generalmente va muy de la mano. Porque en esto de Juan Carlos Miranda, eso que hablan de la iglesia de crecimiento, pastora Marcia, no tiene ninguna gracia usted decirme, me fui de pesca y vinimos todos bailando y el pescado, no hubo pescado, la alegría fue pescar, no tiene ninguna gracia. Usted es agricultor y está bailando, danzando y los frutos, no hay frutos este año, tiene gracia. Pescar sin traer pescado, sembrar sin cosechar frutos y la lista puede ser mucho. O sea, 19:10 de Lucas dice, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero cuando la iglesia solamente tiene el ministerio de buscar y no de salvar, falta un pedal a la bicicleta o a la canoa con un solo remo, estamos girando con algo que es improductivo. Entonces Pablo habla aquí de palabras y de obras, porque la palabra siempre Dios fundamenta, sustenta, acompaña y dirige y lo prueba con las obras. Entonces, definitivamente Pablo quiere desligar en una palabra a Pablo. O sea que Pablo no quiere dejar la impresión de que él ha hecho eso. A pesar que primera a los Corintios, el capítulo 15, el versículo 10 dice, yo he trabajado más en piedra. Pero cuando llega un momento dice, no yo, sino la gracia de Dios en mi vida.
Y eso acontece con todos nosotros. Error del pastor dice que si yo no estuviera aquí, todos ustedes van a morir. Si yo no estuviera esto, yo hice aquello, yo levanté esto. Tipo Nabucodonosor, ¿verdad? Que un día se maravilló de la obra. Allí había los muros de Babilonia, dice que tenían 35 metros de espesor el muro, Pastor Amarcio. Tenían los jardines colgantes, pero cuando se ensoberbeció, la Biblia dice que perdió el juicio por 7 años. Y a veces hay gente que no pierden el juicio, pero están desjuiciados en su obra, porque no podemos tener como fin los medios. Los medios es la Biblia, el templo, pero muchas veces el medio se torna al fin y ahí se comete el error más grande, porque el fin del mensaje es la gente. A ellos les llega la palabra, pero también el obrar de Dios en su vida. Entonces, ya que nos habla de lo que ha experimentado, sabe, dice, o lo que ha realizado Pablo. Pablo quita a Pablo, por decirlo de eso. No hay duda que el objetivo del ministerio de Pablo a los gentiles es para que lleguen a obedecer el Evangelio. Leímos el 1.5, pero podemos leer otra vez. Allí él dice que ellos lleguen a eso. 1.5. Sí. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La obediencia a la fe en todas las naciones, todas las etnias, por amor de su nombre. Sí. Y en este capítulo 16, vamos a avanzar un poquitito. A ver un poco. El 26, creo, Pastor Amarcio. 26. A veces la memoria, confiamos, pero a veces desconfiamos también de la memoria. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Lo llamativo en este texto, Pastora Marcia, que vos leíste el versículo 18, Pablo habla de los hechos, aquí, de palabra y hecho, pero aquí omite la palabra fe. Fe. Entonces, tenemos que decir que tácitamente la fe está en la palabra obediencia, porque Dietrich Bonhoeffer, te acordarás de esos primeros programas que hicimos, el 1, el 2, 3, dijimos que Bonhoeffer en ese libro El precio de la gracia dice, solo obedece quien tiene fe, y solo tiene fe quien obedece. Soren Kierkegaard dice, lo difícil de la fe es la obediencia. La ley dice, haz esto y vivirás, pero la fe dice, vive y haz esto. Esa es la gran diferencia. Pablo se niega a relatar su propia experiencia. No nos pone ejemplo, miren a fulano, mengano, miren tal ciudad, miren lo que aconteció. Por ejemplo, en Éfeso 19:10 dice que Dios hacía milagros extraordinarios con Pablo. No nos dice qué, pero un milagro ya es algo extraordinario, pero añade Lucas y dice milagros extraordinarios. De modo que, dice en el versículo 11 de Hechos capítulo 19, que toda Asia escuchó el Evangelio. Y Pablo ahora no hace, mire, yo cuando me fui con 2 tipos más ignorantes que mí, que no servían para nada, yo llegué entre 2 allá, con Timoteo. Después llegaron Priscila y Aquila, después Apolo, pero revolucionaron. No hablas. No sé si quieres leer Hechos 19, 10 y 11, por citar algún caso de la obra extraordinaria que venían detrás de lo que predicaba Pablo, todo el tumulto que hacía. 19, 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Sí, y el 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo.
Y dice que toda Asia, el Asia Menor, escuchó el Evangelio. Entonces, Pablo aquí habla en el versículo 18, dice, lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Solo eso dijo. O sea que, como decimos en Paraguay, el tipo es humilde. Imagina un pastor moderno que de repente haya pasado eso y va a contarnos su testimonio en un culto. Sí, va a venir hiperbólico, la exageración mira, hasta puede volverse insoportable, como se dice. Pero Pablo se niega hasta el título de colaborador aquí. ¿Por qué decimos? Porque prefiere ser un agente. Él no se coloca aquí como colaborador de Dios. ¿Por qué? Él se coloca más bien como un instrumento de Cristo. Sin decir con eso que Pablo es cosificado. No estamos diciendo eso. Es decir, no con él, no con Cristo, sino por medio de Cristo. No con él, sino por medio de él. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Y eso requiere mucha humildad en los siervos del Señor. Por eso, Pastora Marcia, una de las características y la señal en este tiempo y en todos los tiempos es que los siervos de Dios son humildes, o deben ser humildes, como si Dios rogase por medio de nosotros, diría en Corintios, porque ningún ángel va a predicar el evangelio a la gente. Es decir, aquel cristiano que niega el mensaje del evangelio al prójimo comete el pecado de la omisión, porque nadie lo va a hacer si la iglesia no anuncia el mensaje. Es muy fácil predicar así por los medios, pero hay que predicar personalmente, con osadía, con valentía. Al final el contacto humano es insustituible, por más que creemos y sabemos del valor de la tecnología. Lo que Cristo ha logrado, dice lo que ha hecho con Pablo, con las palabras y con los hechos. Combinación verbal y visual. Porque hay muchos aquellos que dicen yo quiero ver, pero generalmente son los más incrédulos, porque hay gente que ve y ni aún así no abraza la fe. O muchos dicen yo quiero entender para tener la fe. Entendimiento para fe y no fe para entendimiento. Se contrapone el orden. Las palabras explican las obras de Dios, pero las obras de Dios verifican, justifican, autentican la palabra anunciada. El ministerio público de Jesús es el mejor ejemplo. Nosotros al comienzo de este programa, al presentarnos, Pastora Marcia, dijimos que somos miembros de esta Iglesia Asamblea de Dios Paraguaya, que creemos en la manifestación del Espíritu Santo de Dios hoy, aquí y ahora, en la manifestación de los dones y carismas. Y eso tenemos cientos de testimonios. ¿Por qué? Porque las obras de Dios autentican y verifican lo que predicamos. Y no olvidar que Pablo, en este tiempo, nosotros hablamos del modelo de Jesús. Jesús hablaba y obraba. Si vamos a citar la obra de Jesús, no vamos a tener el tiempo para, si estamos comentando 16 capítulos de Hechos en 60 programas. Imagina comentar los evangelios, el sinóptico de Mateo, que tiene 28 capítulos, Marcos 16, 24 de Lucas y 21 de Juan. ¿Dónde pararíamos? Aún el evangelio de Juan termina el capítulo 20 diciendo: esto escribimos para que ustedes puedan creer en el Hijo de Dios. Porque si escribiéramos todo lo que hizo Jesús, dice, no cabrían los libros en el mundo. Y entonces, el mejor ejemplo aquí es que Dios, las obras de Dios, justifican o autentican a aquellos que predicamos.
Nosotros creemos que en el aquí y a la ahora, sin objetivar, ni despreciar, ni menoscabar, ni eliminar a la ciencia bíblica, a la ciencia médica de nuestra vida, Jesús sigue sanando y sigue sanando a mucha gente. Hay testimonios por doquier de eso. Ahora, lo que no podemos olvidar, Pastora Marcia, hay que hacer que Pablo conoce al Señor Jesús, pero cuando Pablo escribe esta carta, no existían los evangelios, es decir, los sinópticos y el de Juan. No existía el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Pablo murió sin ver esa literatura, pero no desconocer a ese Jesús de los evangelios que él anunció y predicó y autenticó las palabras que él anunciaba, porque el logo, que es logoi y ergón que usa aquí, es el verbo de Dios, es la palabra de Dios, el mismo Jesucristo. Luego Jesús haciendo y enseñando a través de los apóstoles, porque cuando él muere, en el 14, Jesús dice: vosotros haréis mayores obras de lo que yo he hecho. Hoy hay ciertas corrientes teológicas que con la muerte del último apóstol cesaron los dones y carismas. Bueno, respetamos, no lo discutimos, y bueno, si lo creen así, lo dejamos, pero esas obras, esos milagros es mucho más amplio, no solamente de un acontecimiento sobrenatural, Pastora Marcia. Las obras tienen muchas cosas muy importantes. Por ejemplo, Jesús alzó a un niño y dijo que cualquiera que no sea como ese niño no puede ver el reino de Dios. Dignificó a la mujer. Jesús es el que tenía mujeres como discípulas que le siguieron, que estuvieron al pie de la cruz cuando le crucificaron, que otra gente no tenía. Y esas son obras, de huérfanos, de viudas, de pobres que le seguían a Jesús. Los dignificó, los trató como personas. Y aquí se entiende entre palabra y obra lo que Jesús dice, lo que Pablo dice: la fe sin obra es muerta, dice Santiago, y Pablo dice: la fe sin necesidad de ninguna obra. Se subentiende que para la salvación es justo y necesario y la fe, pero esa fe que suscita en el cristiano por la presencia de Dios genera muchas obras después. Es como el tren que tiene una locomotora que va al frente, y esa es la fe, y el vagón son todas las obras que le sigue a la fe, ¿verdad? Entonces, la iglesia primitiva, por ejemplo, nos habla en Hechos el cuidado que ellos tenían de los necesitados. Podríamos hablar, no sé si quería leer un poco, sí. Segunda a los Corintios capítulo 2, versículo 14. 2:14. Sí. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El olor de su conocimiento. O sea que las obras, se puede hablar no solamente de milagros, a pesar que el ergón es la obra de Dios en el mundo, ¿verdad? Y bueno, eso es que podemos decir de esta palabra que me preguntaste, si Pablo presumía de algunas cosas, sí, o se sentía orgulloso de algunas cosas, y que son palabras y que son obras. La iglesia del Evangelio siempre se movió entre estas dos palabras, palabra y obra, palabra de Dios y obra de Dios. Así que, Pastora Marcia, esto está más apasionante, que no sé qué dirá usted. Y que un pan caliente. Que un pan caliente. Con café. Fabricio, como buena brasileña, un café. Un paraguayo, un tereré. Un tereré. Y a propósito, la sopa paraguaya, Pastora Marcia, que es el boriborí, ganó el título mundial. Wow. El mejor del mundo ganó en más de 100 tantos países. Qué bien, pero es rico de verdad.
Solo que decimos eso para el extranjero porque la sopa en Paraguay es dura. El boriborí. La sopa paraguaya para el extranjero, para nosotros Sólida. no, ¿verdad? El único país que la sopa es sólida. Sí, el único país donde la sopa es dura, es sólida. Aquí es todo al revés, pastor. Tiene que entender eso. Vos estás diciendo. No, pero es así, mismo. La gente va acá, pero al paraguayo. ¿Qué cosa? Usted le dice una cosa al paraguayo y la cabeza va hacia otro lado. También. Así que vamos llegando al final, Pastora Marcia, nos queda poquito tiempo y no sé si quiere leer el otro versículo y dejamos para este programa. ¿Qué número era? Es 50, el 58. Para el programa número 50 y nada. Va a llegar a los 60 entonces, Pastora Marcia. Así mismo. De pastor. capítulo, no de edad, hermana. No, dígame, hermana. No, hasta mujer, ahí hermana. nomás, hasta ahí. Nosotros estamos desarrollando Romanos capítulo 15 y voy a dar lectura del 19 para seguir en el próximo programa. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Muy bien. Y vamos a orar por esa persona que necesita un milagro, Pastora Marcia. Amén. Esa persona que está mucho tiempo en un hospital. Hay mucha gente que está en estado de coma mucho tiempo. Y a lo mejor por ahí abrió por casualidad y vio esto. Y esta oración valga para todos aquellos que necesitan de un milagro de Dios. De un imposible para los hombres, pero posible para Dios. Así mismo. Oremos. Oremos. Padre bendito, estamos delante de tu presencia maravillosa, de tu obrar grandioso y misericordioso estamos, Señor. Y creemos en tu intervención divina. Y como dijo el pastor, Señor, creemos también que en este momento tú puedes sanar a esta persona que ha pedido, Señor, en su corazón, que tú puedas manifestar esta obra maravillosa de sanación. Tú eres médico de los médicos, Señor de señores, y tú eres, Señor, quien hace todas las cosas posibles. Aquello, Señor, que es imposible, tú, Señor, lo puedes hacer posible. Por lo tanto, Dios, manifiesta tu poder en este momento para la gloria de tu santo nombre, para que tu nombre sea siempre glorificado y conocido de las maravillas que tú sigues realizando, porque tú eres un Dios vivo, omnipotente, omnipresente. Aquí estamos, Señor, agradecidos a ti, porque tú, Señor, has obrado en nuestros corazones y sigues obrando, Jesús. Creemos en tu intervención divina y te agradecemos, Señor, por todo eso, por tu gracia, por tu poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.